a ¿Qué te pasa, calabaza? Un podcast en el que cada martes yo, Begoña, y yo, Bernardo, les platicaremos de lo mejor del entretenimiento de terror. Comenzamos. El día de hoy les traemos un episodio un poquito más serio de lo normal. Bueno, no serio, pero con un tema más importante de lo que hablamos normalmente. Entonces, así como en el episodio de Día de Muertos, van a haber menos estupideces, aunque las estupideces son el pan de cada día en este podcast. ¿A poco Godzilla es del mar? Sí, Godzilla viene del mar. Vamos a hablarles el día de hoy acerca de la relación entre el mito de las brujas y el feminismo. Y para hablar de esto traemos a nuestra feminista favorita, futura médica y fundadora de su propia página de salud integral, Elefante Rosa MX, Jimena Muñoz. ¿Cómo estás, Jimé? Hola, muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes para platicar de estos dos temas tan interesantes. Qué bueno, muchas gracias por acompañarnos. Y pues como el día de hoy que está saliendo este episodio se conmemora el Día de la Mujer, como ya les dije, vamos a hablar acerca de la brujería y su relación con el movimiento feminista. Entonces, pues vamos a darle, creo que ya no necesitamos mucha más introducción. Para empezar, tenemos que definir qué chingados es la brujería, porque creo que es el punto de partida para esto. Y antes de que siquiera empecemos a hablar acerca de lo que son las brujas, vamos a hablar de lo que es el término brujería en general. La brujería se conoce desde el inicio de las civilizaciones y casi siempre se le adjudica a individuos, que ahí sí podían ser desde hombres y mujeres, que tienen poderes sobrehumanos o sobrenaturales que causaban infortunio, que le causaban daño a otras personas. Y generalmente los poderes de estas personas se debían a diferentes dioses, espíritus, hadas, demonios u otros humanos que se los otorgaban. Desde pues básicamente toda la historia de la vida ha existido dos tipos de magia, la magia negra y la magia blanca. La magia negra es la de las brujas y la de los hechiceros malvados, y ahorita pues solo vamos a pasar como que de volada a la magia blanca, que básicamente es este tipo de cosas que ahorita ya se le conoce más bien como los curanderos y las sanadoras y ese tipo de personas, que se utiliza para el bien, básicamente. ¿No? ¿Nadie? Ok. Y pues ya metiéndonos un poquito más en el ámbito histórico, una vez que llega el catolicismo al mundo, la brujería ya se convirtió más en un tema de la lucha entre Dios y el diablo, porque pues a los hechiceros y a las brujas blancas se les consideraban como que eran personas buenas, y los brujos y las brujas ya se consideraba que eran personas que abandonaban como que el camino de Dios y de las buenas cosas. Eso está súper interesante porque pues hasta las cosas buenas ya se volvieron malas dentro de la brujería, y a la mujer se le consideró ya como mala desde un inicio. Ya no importaba si lo que hacía era bueno, como por ejemplo muchas cosas relacionadas a la medicina actualmente, pero pues sí se volvieron también malas, no importaba qué, según la brujería de la época de las brujas. Claro, y algo también como dato, o sea, esto que decías de la magia blanca y la magia negra, cuando empezó todo esto, fue cuando empezaron, aparte de las brujas, también como los magos, que era diferente que los brujos, porque a los brujos por lo general los asociaban como brujos cuando tenían una prima, hermana o familiar que fuera bruja, o a veces los acusaban de brujería porque sí tenían antecedentes penales, como para que fueran condenados más fácil. Entonces el mago, por lo general, ya que se empezó a satanizar se empezó a satanizar un poco como esto de la magia. Los magos eran más bien temidos, y porque creían que tenían como este pacto con el diablo, y realmente como que no se les acercaban por miedo. Pero a las brujas más bien eran castigadas, o sea, ellas no eran temidas, sino simplemente era castigarlas a ellas. Eso está súper mamón, porque aparte, o sea, claro, al hechicero lo respetan y a la bruja es como de, ay, pinche viejo horrible. Sí. Lo peor es que si piensas en el poder que podía tener, a mí me daría un miedo terrible tratar de matar a una bruja, ¿no? Sí, claro, o sea, de entrada o sea, todas las cosas que te puede hacer con el según poder que tiene, pues no sé, yo la verdad es que no me le acercaría a una bruja. Me da mucha risa porque era como si vendían algo que te servía, no sé, una pócima de amor, que definitivamente el agua de calzón de la época, pues definitivamente no
Una no servía, pero ahí sí te servían, ¿no? Y ahí sí ya eran buena onda. Pero pues si no se casaban, ya, bruja. Y que pueden seguir encontrando ese tipo de pócimas y de soluciones en sus mercados favoritos. Así que pues ya saben, si quieren conseguir dinero o encontrar el amor, pues vayan y compren una vela al respecto. O lean sus cartas de tarot y demás. También. Y bueno, ahora sí, entonces, pasando a lo que es el significado ya tal cual de lo que es una bruja, cuando ya se empezó a estigmatizar muchísimo el término y ya se empezó a convertir en una cosa mucho más, pues, no sé, ya que se consideraba como que era de algo maligno incluso. Pues el origen etimológico de la palabra bruja no se conoce en realidad, porque parece ser que salió como del catalán o del portugués, no recuerdo bien de qué idioma, pero tiene que ver como con muchísimas acepciones. Pero lo más cercano que existe es que en latín a las mujeres que tenían acceso a magia negra se les conocía como maleficae, que en español pues es la traducción literal de malvada. Entonces después, que justo cuando ya se empezó a convertir en una cosa de su relación con Dios y el diablo, las mujeres que abandonaban el temor a Dios, se entregaban al demonio y a la vida de vicios y de placer sexual, se les comenzaba a considerar brujas. Y estas brujas se juntaban en aquelarres, que eran, como quieran verlo, son agrupaciones o reuniones en específico de brujas en las que se hacían rituales y hechizos. Yo eso sigo viendo que siguen existiendo y me encantan. Sí, siguen existiendo y vamos a llegar a ese punto, pero definitivamente ¿por qué no nos cuentas cómo sí, sería un aquelarre hoy en día? Un aquelarre moderno. Pues, o sea, en esa época la forma en que lo utilizaban, bueno, lo vendían como algo con propósitos negativos, pero son mujeres juntándose para tratar de tener fuerzas entre ellas y luchar contra las cosas. En esa época pues pensaban que luchaban contra algo positivo, que pues el machismo definitivamente no es algo positivo, pero creo que ahorita pues seguimos juntándonos para tener fuerzas entre nosotras como mujeres y tratar de vencer pues estas cosas ahora sí que malvadas, malignas, que nos pasan y que seguimos viviendo, ¿no? Claro. Y pues antes se pensaba que lo que hacían en esto era sentarse a bailar desnudas alrededor del fuego, volar en escobas, matar niños y entregárselos al diablo como ofrenda, o ellos comérselo. Entonces eso era lo que pensaban que hacían las mujeres en estos aquelarres. Sí, creo que todo lo que ahora como que se distorsionó lo que pues cualquier mujer quiere. Tal vez una mujer se quiere juntar con otras mujeres no para hablar de niños, ¿no? O de, no sé, el esposo, el marido, lo que sea, que pues chance en esa época o tristemente aún sigue siendo como la regla que quieren que sigas. Pero pues no, o sea, juntarse también a hablar de la sexualidad, ¿no? Es algo que nos da poder y que en esa época pues era cualquier cosa que fuera placer para la mujer, era algo negativo, ¿no? Entonces yo creo que sí, sigue siendo lo mismo, pero ahora lo mismo, pero más sano, ¿no? Y aparte, en este afán que tenían como de demonizar a las reuniones de las mujeres con los aquelarres, obviamente las mujeres no se podían juntar solas por su cuenta en esa época. Tenían que tener un hombre que era Satanás ahí presente. Claro. Porque claro, las mujeres no podían solo juntarse entre ellas. Tenían que tener un hombre que las estuviera organizando. Claro, porque no tienen, o sea, no nos pensaban que eras mala o desviada, eras como tan frágil, tan débil mentalmente que por eso eras como manipulable, ¿no? Por Satanás. O sea, sí, porque tú te entregabas a Satanás porque tú no podías sola y entonces era como, bueno, pues Satanás te daba tus poderes acá para que volaras, para que hicieras pócimas, pero claro, el hombre era el que te tenía controlada. Yo sé, a mí lo que siempre me va a sorprender es como sus mentes eran bien perversas. Ellos eran los que pensaban todo lo que se supone que hacían ahí. Ni a mí se me ocurre qué te pasa. Hoy en día nadie hace esas cosas. Y aparte, yo me imagino como a los hombres del pueblo, así como de, oiga, compadre, y se fueron las viejas ahí al bosque, quién sabe qué chingados se fueron a hacer. Pinches viejas, seguro se fueron a bailar encueradas. Porque claro, eso es lo que hacen las mujeres cuando se juntan. Obvio. Se encueran y bailan. Y sus pobres esposas todas quedando sajetonas en los sillones, ¿no? En las plantitas del bosque porque estaban cansadas de lavarles los calzones a los güeyes. Y aparte, chéquense cómo se supone que una mujer se hacía bruja. Se supone que llegaba el diablo se disfrazaba de un hombre guapo, joven,
para engañar a las mujeres y ya que las tenía engatusadas, ya estaban obligadas a venderle su alma al diablo. Entonces, y el objetivo es servirle al demonio. Entonces, pues sí, todo gira alrededor del hombre otra vez. Lo peor de esa explicación es que las engañaba. No lo hacían porque querían, las engañaba. Sí, o sea, las mujeres son tontas y solo sirven para servirle al hombre. Sí, así de que llegaba Satanás disfrazado, así como de, oiga, ¿no tiene un alma que me pueda ofrecer? Ah, sí, claro, tenga esta. Ah, pendeja, soy el diablo. Que yo pienso que también en esa época, pues todo, o sea, todo te decía que eras inútil, que no servías, que no podías aprender, no podías leer, no podías estudiar, no podías hacer nada, ¿no? O sea, yo creo que como que también ha de haber sido tentador pensar que a las brujas pues las trataban un poquito mejor, ¿no? Mínimo ahí tenías poder, mínimo ahí podías juntarte con otras mujeres, como, digo, no, evidentemente pues no existían las brujas y pues al final te mataban de formas horribles, pero yo creo que también sí había mujeres que se unían y querían como esa independencia, o sea, creo que la brujería también les daba como este punto de, mira, aquí puedo volar, ¿no? O sea, y que como literal y figurativamente, aquí pues chance puedo preparar pociones, puedo, no sé, hacer algo para salvar a mi hija de la peste o lo que sea. Sí, y creo que termina cayendo como en como en esta frase clásica de que es mejor ser amado o ser amado y ser respetado o que te teman y que por eso te respeten. Entonces, pues sí, o sea, si no te van a respetar por hacer las cosas bien, pues ya mejor te entregas al poder que te da la brujería, al menos como en el término figurativo, y pues al menos te van a respetar y no se van a meter contigo. Claro. Y ahora les voy a platicar un poco sobre cómo se dio la cacería de brujas, principalmente en Estados Unidos y en Europa, porque esto es algo que pasó en todos lados, en todos los continentes, y aparte pasaba de maneras diferentes y fue algo que ha durado muchísimo tiempo. Entonces me voy a enfocar precisamente en Estados Unidos y en Europa. En Europa se dio muy cañón, o sea, fue algo gigante. O sea, fueron 2 siglos aproximadamente los que duró esto y murieron alrededor de 60,000 personas y creo que de esas 60,000, solo el 20% fueron hombres. Entonces, pues fue este evento histórico en el que perseguían y ejecutaban mujeres principalmente porque por realizar prácticas curanderas, adivinación o la más como común, por conductas rechazadas por la sociedad. Imagínate, si en esos años tú sacabas el triangulito este de papel que se hacía en la primaria para adivinar tu futuro, así de, te vas a casar con los Backstreet Boys y vas a vivir en Acapulco. Con eso ya te mataban. Sí, y pues todo esto se desencadenó por este libro que se llama Maleus Maleficarum, que básicamente era un manual para detectar a las brujas. Era cómo saber que alguien es bruja, que básicamente lo que dice es que todas las mujeres son brujas, cómo castigarlas y cómo es su relación con el diablo y cuáles eran como que las prácticas que ellas realizaban. Y pues básicamente este libro lo escribieron 2 monjes que, o sea, se ve que no sé dónde se lo sacaron, pero es una aberración todo lo que dice. Está escrito en 1486, o sea, viejísimo. Estos monjes, igual que Ricardo Arjona, nunca convivieron con una mujer en su vida. De vez en mes no hay quien te aguante. Sí, o sea, culpaban realmente a las mujeres de todo. O sea, si un hombre es infértil, es culpa de la mujer. Si a un güey no se le para, es culpa de la mujer. Si no quieres tener hijos, eres bruja. O sea, todo, absolutamente todo lo malo que estaba pasando en ese momento era culpa de las mujeres. Y aparte la justificación era una mamada, porque literal era como Dios creó al hombre, no, creó a la mujer a partir de la costilla de Adán. Resulta que la costilla que eligió no era una costilla perfecta, era una costilla como curveada. Entonces por eso las mujeres estamos defectuosas, porque la costilla estaba defectuosa, entonces por eso el hombre es superior. O sea, y de ahí se desencadenó pues esta masacre de mujeres que duró 2 siglos.
Y lo más curioso es que dentro de la iglesia después dijeron, no, oigan, no, pero espérense, no le hagan como caso a estos dos monjecitos, no funciona así, ¿no? O sea, digo, obviamente tenían conductas súper machistas, pero decían, oye, no, a ver, tampoco hay que irse a esos extremos y justo en Salem se hubo como abogados católicos que defendían a las mujeres, porque pues al final esto creó histeria colectiva, ¿no? La gente decía, todos son brujas, ¿no? Claro. Spoiler alert, el libro escrito por 2 sacerdotes acerca de cómo es una mujer si es bruja, no tenía razón. Qué inesperado. Sí, y bueno, creo que ahorita que ya mencionaste el nombre de Salem, creo que es una gran manera de transicionar al siguiente punto, que no es el gato negro de Sabrina. ¿Salem tiene una hija? ¿Tiene 500 años de edad? No se la pasó todo ese tiempo viendo televisión. Sino es un caso real que sucedió en 1692 y que sigue siendo un tema, pues como muy... ¿Cómo decirlo? Sigue siendo como un tema muy, muy frecuentado para referirse acerca de la cacería de las brujas, porque a pesar de que no fue tan sangriento como la cacería de brujas en Europa, sí fue uno de los casos de histeria colectiva más cabrón que hubo en cuanto a las acusaciones, porque básicamente todos en el pueblo se señalaron de brujería. Hubo 150 acusaciones en total, se llevaron a cabo 29 juicios y de los cuales resultaron 11 ahorcadas y 5 mujeres murieron en la cárcel. Básicamente, para resumirles la historia de Salem y no aventarnos todo eso, porque podría ser un episodio completo eso, o incluso lo pueden ir a escuchar a otros contenidos. Lo que sucedió en Salem fue que a partir de una cosecha, no me acuerdo si fue de trigo o más bien de un pan que hicieron que lo hicieron con hongos alucinógenos, crearon básicamente LSD sin quererlo y todo el pueblo se tripeó y se malviajaron, y a partir de eso y también por muchos resentimientos que había en la comunidad fue que se empezaron a hacer las acusaciones. Como ya mencionaron, pues siempre las acusaciones a las mujeres eran, es que ella es pobre y no va a la iglesia, es que ella se murió su esposo y no se ha vuelto a casar, entonces es bruja. Las mismas explicaciones misóginas y pendejas que siempre hubo para acusar a mujeres de brujería. Y como decías, Jime, como que se volvió esto una histeria colectiva y muchas veces como que también acusabas por miedo. O sea, llegaban a tu casa y tienes algún sospechoso, no, pues sí, la vecina, porque si no me van a condenar a mí, ¿no? Y no sé, como que sí se volvió como este terror de la gente, y aparte pues era algo controlado por la clase alta. Justo, o sea, mientras hacía mi tarea me di cuenta que, o sea, lo único que frenó esta cacería, pues, que fue, o sea, me sigue sorprendiendo, 1600, no fue hace tanto. Es impresionante que haya sido, o sea, ya nos habían colonizado, ¿no? Que pueden decir que vino aquí la civilización, pero 1600, no me cabe en la cabeza que fue hace tan poco, ¿no? Ya estábamos en el Renacimiento, en esta época de luz, pero, o sea, lo que realmente lo frenó no fue que dijeran, no saben que las mujeres sí tienen dignidad o algo así, no, es que estaban acusando ya las clases altas y ya no les gustó, ¿no? O sea, al final hoy en día tenemos lo mismo dentro de hecho incluso hay un feminismo que tiene como esta conciencia de clase, y es, pues, a quién le va mejor, ¿no? Y a quién se juzga más y a quién se le ve peor. Generalmente a la mujer que tiene menos posibilidades económicas, a la mujer que no cumple como con los estereotipos de belleza actuales. Entonces, quieras o no, sigue siendo la misma cacería la que estamos experimentando hoy en día y enfocado en clases. Pues sí, la verdad es que igual que con la justicia aquí en México en la actualidad, las autoridades no reaccionan hasta que ya acusan a alguien rico o blanco. Obviamente en el caso de las cacerías de Estados Unidos y Europa, pues básicamente todos eran blancos, entonces el pedo fue más bien que se lo aventaron a los ricos, como que el momento de decir como de, oye, creo que ya nos estamos pasando de lanza. Y la verdad es que los castigos que aplicaban para las mujeres para las mujeres y todas las personas que detectaban ser brujas, detectaban entre comillas, eran unas cosas, aparte de inhumanas, verdaderamente eran las cosas más pendejas y estúpidas de tortura, porque
por ejemplo, se decía que si, o sea, por lo general en los métodos de tortura tenían cosas como calentar un hierro al rojo vivo y entonces te lo aplicaban en la piel. Si te quemaba, eras inocente. Si no te quemaba, eras bruja. Pero independientemente de que te hubiera quemado o no, a veces incluso lo hacían para que confesaras que eras bruja y de cualquier manera llevarte a la horca. Entonces, pues como quedaba lo mismo que confesaras o no. Sí, era una grosería, o sea, luego les preguntaban, y si decían que no eran bruja, te torturaban hasta que confesaras. Y si decías que sí eras bruja, te torturaban hasta que se te saliera el chamuco de adentro. No soy una bruja, solo una bruja diría eso. Exactamente. Sí, y también hay otros métodos todavía más estúpidos, como el de aventaban a las mujeres de un barranco y entonces era, si vuela, es bruja. Si no vuela, pues ya, ni modo, regresamos a una buena cristiana a los brazos de Dios. Sí, creo que también porque eran mujeres desechables, ¿no? O sea, eran mujeres feas, mujeres infértiles, pues al final por eso era como las verrugas o las manchas. O sea, pues eran al final, digo, ¿quién no tiene verrugas o manchas hoy en día, no? Y entonces era como, eso es la marca. Y pues no, o sea, al final como que creo que también por eso no importaba tanto si las mataban o no, porque pues ya no servían para la sociedad, para crear nuevas personas, ¿no? O sea, procrear y así. Entonces, creo que también como que tampoco les importaba mucho, ¿no? Y bueno, llegando un poco más al tema de la modernidad, tú nos traes alguna información acerca de esto que tiene que ver con un libro, ¿no? Con un escrito. Sí, pues está El Calimán y la Bruja, que habla un poquito de la reconstrucción de la mujer en la sociedad y su rol, ¿no? Y al final de aquí va saliendo muchas ideas que hemos retomado, que es, pues, que no tenemos que cumplir con un estereotipo, ¿no? Y que ya no deberíamos de ser perseguidas por ello. Y ahorita, pues, ok, no nos avientan de un barranco, en México al menos, hay que aclarar ese punto. O sea, el caso ahorita que hubo no puedo recordar el país, pero una mexicana que fue abusada sexualmente en este país y ella fue a denunciar a sus compañeros de trabajo que la violaron y le dijeron, ok, va, pero pues es que ya ¿sabes? No estás casada, está muy mal esto, entonces vamos a apedrarte, ¿no? Ah, fue en Qatar, porque Exacto. estaba trabajando en las preparaciones del Mundial. Y Justo. como Qatar es un país todavía gobernado por las leyes islámicas, esa fue como, o sea, pues sí, fue con las autoridades y pues como las autoridades se rigen por la ley islámica, le dijeron, no, pues te violaron, pues te tienes que casar con el güey. Sí, o apedrarte, ¿no? Entonces, o sea, digamos que ahorita siguen existiendo estos castigos inhumanos hacia las mujeres, porque tal vez se nos funciona una clase como de humanos de segunda. Y pues yo creo que ya ha cambiado y han surgido movimientos que han permitido un montón de cosas, que nos han permitido a las mujeres crecer en un montón de situaciones, pero pues tenemos que darnos cuenta que no es solamente una religión o una época o un suceso lo que hace que vivamos lo que vivimos hoy en día, ¿no? Y que tiene un valor enorme que ahora las mujeres y el feminismo se apropie de esta, pues no sé, sí, genocidio histórico, ¿no? Y decir, no, ¿saben qué? Pues ya no es algo negativo, es algo que nos da poder. Incluso la cultura pop, pues ha agarrado, mencionadas como a Sabrina y así, como a mujeres poderosas que no se dejan, ¿no? Que no se dejan por nadie. Sí, eso está súper cool, la verdad. Sí, porque de verdad que el hecho de que incluso haya habido como esta ola de cultura pop de lanzar contenidos de brujas así a lo cabrón en los como 80s, 90s, sí nos habla como de una pues como reapropiación del concepto de la bruja, de ya no es, pues no, pues las brujas no son culeras, al contrario, las brujas son chingonas, son poderosas y pues pueden, eso es como lo más importante de eso. ¿Y cuál dirías que es en sí, o sea, una bruja actual, o sea, una mujer feminista, cómo es que se define? O sea, ¿cómo lo definirías tú? Pues creo que algo es importante, como hay que recordar que no hay feminista perfecta, que todo lo que hacemos día a día puede ser una
una revolución, ¿no? Y una lucha y mostrar nuestra fuerza, que al final pues es lo que sean las brujas, ¿no? Mostrar su fuerza y defenderse. Y día a día lo hacemos, desde siendo, no sé, pues estudiar medicina como mujer ya es una revolución, o no sé, tener tus redes, expresar tu opinión. O sea, creo que el feminismo actual tiene muchas formas de expresión y le podemos como, creo que agradecer eso a los grupos de mujeres desde tiempos remotos que pues poquito a poco nos han dado las herramientas que tenemos hoy en día. O sea, el feminismo es ser fuerte, es luchar contra los estereotipos, es, no sé, ser tú. O sea, querer revolucionar tu vida, revolucionar la vida de las demás. Creo que desde ahí parte el feminismo. Eso está muy mamón, porque, pues sí, es definitivamente la base pues sí, de la lucha en sí. Y algo que se nos hizo súper interesante y que se los queremos compartir durante nuestra investigación que encontramos es que a finales de los 60s y principios de los 70s surgió un colectivo en Estados Unidos llamado WITCH, por sus siglas, Women's International Terrorist Conspiracy from Hell, que de hecho variaba porque hubo como subgrupos de ese colectivo que le fueron cambiando un poquito las letras y entonces dependiendo también de la causa contra la que manifestaban, a veces como que acomodaban las siglas diferente para que tuviera que ver con lo que estaban protestando. Pero era este colectivo feminista que se manifestaban en contra del patriarcado y lo hacían por medios, lo hacían por medio de actos temáticos de brujas. Y uno de sus primeros actos y de los más importantes que tuvieron fue que marcharon en Halloween a través de Wall Street en Nueva York disfrazadas de brujas. Y porque según lo que querían hacer ellas con esa marcha era como maldecir las finanzas de los hombres para que les fuera mal. Y la Witch tenía la creencia de que cualquier mujer podía convertirse en una bruja si ella lo creía y que cualquier grupo de mujeres podía ser una aquelarre. Y entregaban panfletos en sus rallies que publicaban el siguiente credo. No sé si alguna de ustedes dos lo quiera leer. Ok, estoy lista. Venga. Si eres una mujer y te atreves a mirar dentro de tu ser, eres una bruja. Tú creas tus propias reglas. Eres libre y bella. Puede ser invisible o evidente en cómo decides saberle al mundo tu brujería. Puedes formar tu propio aquelarre de brujas hermanas. 3 es un número muy agradable para un grupo. Y hacer tus propias acciones. Eres una bruja por el simple hecho de decir 3 veces en voz alta, soy una bruja. Y por pensar que lo eres. Eres una bruja por ser mujer, indomable, enojada, alegre e inmortal. Aplausos. Aplausos a Witch. Está increíble esa... Es un gran credo. Sí. Creo que es eso, o sea, eso es de lo que se llevaron de eso, ¿no? Y creo que las mujeres han apropiado muchísimo de cosas que antes eran negativas, o sea, como, no sé, a mí me encantan las mujeres como manifestando sin playera. Estás agarrando esto de como, o sea, tú me sexualizas cuando tú quieres, pero pues yo decido quitarle eso y eso les enoja un montón y me encanta hacerlos enojar, ¿no? Y creo que también eso está padre, hacerlos enojar y que nosotros podamos mostrar nuestro enojo. Claro, porque qué diferencia tiene que un hombre se quita la playera en el estadio con sus chichis de gorila viejo contra una mujer que se quita la playera en manifestación. O sea, ¿cuál sería la diferencia? Porque pues no son actos sexuales. Sí, claro, pero te puedes quitar la playera si lo pones en un, no sé, en un anuncio de un table, ¿no? Pero no lo hagas por manifestarte, por mostrar expresiones, porque pues, si tú gritas o haces una pinta y demás está mal, pero pues, si lo haces por un partido de fútbol, sí, justo, o sea, me gusta cómo se reapropian de las cosas y se reapropiaron del término brujería y colectivo de mujeres, padrísimo. Claro, es darle la vuelta a todo esto horrible que ha pasado y aparte pues la misoginia es algo que se ve desde siempre, o sea, está cañón. A mí me encanta que lo ponen mucho en las manifestaciones, que soy la nieta de la bruja que no pudiste matar y ese es un poder enorme, ¿no? O sea, soy la, pues sí, la nueva generación de todas estas mujeres que padecieron por tu culpa, ¿no? Y ahora me estoy creando una revolución por ello, ¿no? Claro.
Sí, al menos a mí me parece que esa consigna sí es algo de lo más poderoso que hay en las manifestaciones feministas, porque pues sí, o sea, no creo que haya manera mejor de resumirlo, como tú acabas de decir, porque pues es una lucha generacional, bueno, multigeneracional, porque no es nada más de una. Y creo que con esa nota tan bonita podemos empezar a dar cierre al episodio. Jimé, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias de verdad por tenerte aquí con nosotros. No, gracias a ustedes, de verdad, que qué gran tema y qué gran reflexión sobre cómo podemos agarrar esta parte de terror a algo tan poderoso y algo que sigue existiendo en la cultura pop como algo tan bonito, tan empoderante. Yo digo, ya lo mencionamos al principio del episodio, pero ¿hay algo que quieras mencionar o promocionar? Pues los invitaría a seguir al Elefante Rosa, que es un proyecto que inicié junto con más personas relacionado a la salud. Creo que algo que te empodera muchísimo como mujer y como persona en general es pues esa parte de tu cuerpo y entenderlo y empoderarte a partir de él con la salud. Y principalmente en temas tabú, ¿no? Así como la brujería y el feminismo son temas que queramos o no siguen siendo tabú. Tal vez son los temas que no hablarías en una comida familiar, pues aquí nosotros se los hablamos. Entonces los invito a seguir al Elefante Rosa MX. No, sí, empiecen a hablar en las comidas familiares. Obvio, créeme, ahora sí hay una cosa también que me encanta. Soy la oveja feminista de la familia. Así que bienvenidos. Qué padre. Sí, también es como estos memes que alguna vez había visto de no te dediques a pelearte en las comidas familiares con tus tíos y abuelos, ellos no los vas a cambiar. Empieza a crear la revolución desde tus primitos chicos. Esa es una buena alternativa. Sí, es lo mejor, porque pues ¿para qué quieres cambiarle la mente a señores que toda la vida han pensado así, que no la van a cambiar porque no quieren? Claro, a los jóvenes es a los que hay que darles. Y por eso pues estamos las generaciones ahorita. Queramos o no, fuimos creados para crear esta revolución. Exacto. Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, de darle like a este video, de ponerle a la campanita para que les avise cada vez que sale un nuevo video. Y pues creo que eso ya es todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden, se va a caer. Gracias. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Bye. Milky Wave Media.